olvidémonos de cualquier distracción, olvidémonos de cualquier cosa, vamos a enfocarnos en lo que Dios trae para nosotros el día de hoy. Los invito a cerrar sus ojos para poner en manos de Dios la predicación. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias porque eres bueno, Dios, nos amas y has puesto todos los medios para estar aquí, Señor. Mi Dios, en esta tarde quiero poner ante ti la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, para que esta palabra que tú has de traer a tu iglesia sea depositada en buena tierra, Señor. Que caiga en un corazón dispuesto a escucharte, en una mente abierta, Padre, para lo que tú traes para cada uno de ellos, Señor. Cuida mi boca, Padre, sella mis labios para no hablar cualquier cosa que no venga de ti, Padre. Ante ti pongo este tiempo, Señor. Sé tú tomando el control, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a hablar el día de hoy. La predicación el día de hoy se va a llamar Apartados para Dios. ¿Sí? Muchas veces lo hemos escuchado, muchas veces hemos escuchado al pastor que qué significa la palabra santo. Sí, que significa la palabra estar santificado y significa estar apartado para Dios. Y hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que es estar apartados para Dios. Los invito a abrir su Biblia en 1 de Pedro 1, versículo 13. Me confirman con un amén cuando lo tengan. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Amén, me confirman con un amén cuando lo tengan. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Leemos hasta el versículo 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Aquí en este capítulo es más que claro que Dios nos dice a qué equipo de fútbol debemos ir. No hay de otra, al Santos. Porque dice, sed santos porque yo soy santo. No se crean, a veces así pasa con algunos pastores o hermanos que están de que, ¿qué equipo le vas? Y todo, y siempre sacamos esa porque está escrito en la palabra, ¿no? Pero Dios nos dice y nos manda a ser santos, ¿sí? Nos manda a ser apartados para Dios. La palabra hebrea
para santo es Kadash, que significa ser santificado, consagrado y dedicado, o sea, estar separado del mundo y de las cosas mundanas. Ya nos lo había explicado un poco el pastor. Esto, les digo, siempre que dice que ser santo es apartados para Dios. Y aquí el significado dice santificado, consagrado y dedicado, o sea, estar separado del mundo y de las cosas mundanas. Yo, la verdad, antes que escuchaba esto, les digo porque era como que muy común en pláticas y decir que a qué equipo de fútbol le ibas y todo, y nada más había escuchado que decía sed santos porque yo soy santo. Pero en el versículo 16 dice, porque escrito está. ¿Y dónde está escrito esta palabra? Recordemos que el Nuevo Testamento es la confirmación de todo el Antiguo Testamento, de cómo Dios había venido preparando a su pueblo, y cuando envía a Jesús a morir por nosotros, y cuando prepara a sus discípulos, y cuando los discípulos reciben el Espíritu del Espíritu Santo, con ese aprendizaje que traen, confirman todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito, todo lo que Dios había preparado. Y dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y nos podemos ir a Levítico 19. En Levítico 19 es donde está escrito cómo Dios busca que el pueblo viva en santidad. Y dice, leyes de santidad y de justicia. Y en el versículo 20, pues ya vienen como que penas por inmoralidad, pero es a lo que lleva el no ser santo. Y en Levítico 19 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y empieza, ¿no?, a decir todo lo que él busca de un pueblo santo, todo lo que él busca de un pueblo que sea santificado. Más adelante, dice en un versículo, dice, porque tú me escogiste como Dios, tienes que ser santo. Recordemos que todos los que nos acercamos al camino lo hacemos por voluntad propia. Nadie nos obliga a aceptar a Cristo en nuestra vida. Nadie nos obliga a aceptar a Jesús, a aceptar ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en nuestra vida. Si tú lo aceptaste, si tú quieres ser parte del reino de Dios, quieres ser hijo de Dios, pues tienes que adaptarte a las reglas de Dios. Y Dios eso lo dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces cada vez que tú digas, está bien o está mal o algo, recuerda a quién perteneces, recuerda a quién entregaste tu vida, recuerda qué decisión tú tomaste. Nadie te obligó. Y aquí en Levítico 19, el Señor, pues en este tiempo está hablando del pueblo de Israel, cuando lo saca de Egipto, cuando empieza a poner toda la ley, cuando empieza a decirles qué es lo que busca de su pueblo. Y el Señor no solo manda a los israelitas a ser santos, sino que según lo que se registra en estos dos capítulos, en el 19 y en el 20, dio ejemplos específicos de las cosas que podían hacer en la vida diaria para obedecer sus mandamientos. Cada una de estas prácticas específicas le recordaba a los israelitas que debían apartarse del mundo y de sus prácticas impías. ¿Por qué? Recordemos que Israel mucho tiempo vivió como esclavo, vivió como extranjero en tierras extranjeras y con costumbres, extranjeras. Entonces, un dicho muy común, que aquí esperemos y no aplique, pero más o menos, que dice, al lugar donde fueres, haz lo que ves. Entonces, pues no debería aplicar para nosotros como hijos de Dios, ¿no? Porque no debemos de adaptarnos al mundo, no debemos de adaptarnos al lugar donde estás. Pero a Israel, pues le pasó. Estaba en el pueblo de Egipto, estaban con Egipto, y quieran o no, pues se les pegaban sus costumbres, se les pegaba lo que estaban haciendo, y empezaban a tener prácticas impías. Pero aún así Dios nunca los dejó de lado. Dios siempre los vio. Dios siempre vio que eran sus hijos y era el pueblo escogido. Y tenía planes para ellos. Que era liberarlos, que era llevarlos por un desierto para limpiarlos de esa impiedad que habían ido practicando en el pueblo de Egipto y entregarles una tierra prometida.
que mucha gente no alcanzó a ver. ¿Por qué? Porque hizo cosas fuera de la voluntad de Dios, fuera de los mandamientos de Dios. Pero ese era el plan de Dios. Te voy a sacar de Egipto, pero te tengo que limpiar. Tienes que ser para mí. Tienes que estar santificado a lo que yo busco. Tienes que estar apartado a mi voluntad, a mis leyes. Y prácticamente todas las leyes y todo lo que vemos es por un bien común, por un bien tuyo, por un bien que Dios buscaba para su pueblo. Entonces eso pasa con el pueblo de Israel, porque tiempo después Jesús explica un principio básico que hay detrás de la santidad cuando le enseña a sus discípulos que Él no nos va a quitar del mundo, sino que nos va a guardar de la maldad. Esto lo vemos en Juan 17, del versículo 14 al 16. Juan 17, del versículo 14 al 16. Y dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No te adaptes a lo que el mundo te ofrece. Está muy padre, lo pudieras ver, ¿va? Hay cosas que te pudieran dar muchísimas satisfacciones momentáneas. Pero recordemos, hemos hablado que nosotros tenemos un propósito más grande, que es vivir una vida eterna. Somos seres eternos que buscamos pasar nuestra eternidad en el mejor lugar, que es con Dios. Entonces, no estás en el mundo, pero no eres del mundo. Pero hay que guardarnos del mal. Muchas veces el mal está tan palpable, está tan a la vista, tan accesible, que empieza a llegar a nuestra vida. Aunque nosotros empezamos a acercarnos al mal, y cuando menos lo pensamos, podemos empezar a manchar nuestras vestiduras. Podemos empezar a quemarnos a través de cada maldad o cada pecado o cada cosa que damos acceso a nuestra vida. ¿Y por qué? Porque a veces desconocemos. Dice, por ignorancia pudiera ser. Pero que cuando ya conoces, eso es otra cosa. Si tú ya has leído, si tú te pones a leer la palabra, si tú te pones a ver realmente qué es lo que Dios busca en tu vida y qué es lo que no le agrada, vas a empezar a darte cuenta que hay muchas cosas de las cuales te tienes que santificar, de las cuales te tienes que apartar, de las cuales tienes que poner a Dios antes que esas cosas. Yo cuando les digo, ya conocen, nací en un hogar cristiano, me alejé totalmente, pero tenía cierta enseñanza. Pero enseñanza de niño, ¿no? Que te dice, no, los 10 mandamientos, casi no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, descansarás, todo ese tipo de cosas, era lo que yo sabía, ¿no? Y dice, no, pues que a Dios no le agrada, pero cuando es en rebeldía, pues te vale un cacahuate, ¿no? O sea, aunque no le agrada ni modo. Pero nada más yo creía que eso era lo malo. Y cuando vuelvo al camino de Dios y empiezo a leer su palabra y empiezo a ver, dije, órale, qué mal estaba. Que tantas cosas estuve haciendo que yo creía insignificantes, que yo creía que no pasaba nada, pero que Dios marca que no están bien ante sus ojos. ¿Y cómo fue eso? A través de yo entrar en comunión con Dios, entrar en la lectura de su palabra y darme cuenta que me tenía que santificar todavía muchísimo más. Que no me bastaba solamente con venir los domingos, venir a las reuniones, con estar presente, orar una que otra vez, con abrir la Biblia una que otra vez, sino que Dios nos manda a ser santos. Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, pues lo aceptas con todo y todo. Cierto, hay veces que es difícil dejar muchas cosas a un lado, pero tienes que hacer lo posible por cambiar, por apartarte de la maldad que hay en tu vida. No sé qué palabra usar, pero a veces es común ver a las personas dentro de la iglesia comportarse como todos somos cristianos. De todas formas de actuar,
lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas, todo lo ves y dices, este hombre es rifadísimo con Dios, ¿no? O sea, es bien entrado, bien esto, bien lo otro. Y apenas salen y empiezan a hacer acciones, a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y a veces es de que, ay, es que es difícil, no lo puedo dejar, no puedo. Si es tan difícil, ¿por qué dentro de la iglesia sí lo haces y por qué por fuera no? O sea, lo haces, o sea, no dejas de hacerlo. O sea, en la iglesia sí puedes tener un tiempo en el que a lo mejor te abstienes de hacer muchas cosas, de ser tú, y dices, no, es que aquí tengo que ser fuerte porque estoy en la iglesia, aquí estoy en la iglesia y no puedo hacer esto, estoy en la iglesia y no puedo decir esto. Les platico una anécdota. Una vez, les digo, de mis amigos de chiquitos de la iglesia, de allá de donde éramos de San Pablo, tengo un muy buen amigo que también ahorita está totalmente alejadísimo de Dios y todo, y nos topamos normalmente en bares, en antros y todo eso. Y un día nos topamos en la iglesia, ya grandes. Yo fui a ver a mis sobrinos en Navidad, y luego me lo topo afuera y me saluda, pues como siempre, ¿no? Como si nos viéramos en el antro con groserías y todo. ¿Qué? Así ya se imaginará, ¿no? Y luego se acerca la mamá y yo, aquí no, estamos en la iglesia. Y yo, o sea, afuera sí, unas cuadras, 2 cuadras a un lado sí me puedes hablar de esta manera, pero aquí en la iglesia no. Entonces, ¿por qué en la iglesia sí te puedes abstener de decir muchísimas cosas o de comportarte de cierta manera, y cuando sales de la iglesia no lo haces? Y dices, no, es que no puedo, es difícil, se me ha hecho complicado dejar estas cosas. Pero ¿por qué en cierto tiempo sí lo puedes hacer? Porque hay una voluntad. Debe existir una voluntad de ser santo. Ciertamente hay cosas difíciles que no podemos dejar tan a la ligera, que no podemos soltar tan fácil, pero debe existir una voluntad de querer cambiar, de querer soltar, de querer apartarte para Dios. Y esa voluntad la tienes que buscar día a día, a día. Digo, se puede, sí podemos cambiar de muchísimas cosas que a veces, les digo, me incluyo, a veces digo, ay, es que es bien difícil soltar, es bien difícil hacer esto, es bien difícil cambiar. Pero cuando estás aquí, ¿por qué no se te hace difícil? Cuando estás frente a los pastores, ¿por qué no se te hace difícil? Cuando estás frente a otro cristiano, ¿por qué no se te hace difícil comportarte de la manera que lo estás haciendo? Pero cuando estás con personas distintas, se te olvida. Y les digo, a veces es común, ¿no? A veces estás con ellos y de repente te das cuenta de lo que estás hablando, te das cuenta de las conversaciones que estás teniendo, te das cuenta de lo que estás llevando a cabo con ellos y dices, caray, ¿en qué momento entré en esto? Pero porque no hubo una voluntad desde el inicio de poner un alto. Hay personas a las cuales nos llevan a comportarnos de esa manera. Yo tengo amigos, gracias a Dios, pues tengo mucho que no los veo, yo digo que, y Dios me guarda de eso, pero tengo amigos con los que hablaba bien feo y doble sentido y todo eso, y cuando vuelvo al camino de repente estás acá en doble sentido y todo, y dices, caray, o sea, hasta te sientes raro y dices, ¿por qué estoy hablando de nuevo con ellos? Entonces empieza a ver esa parte en tu conflicto, en tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente, y que dices, no, tengo que dejar esto de lado. Y ha sido difícil porque eran amigos muy, muy cercanos míos, pero he puesto un alto ante ellos. Cuando ellos quieren estar albureando, cuando ellos quieren estar diciendo ese tipo de cosas, o sea, a veces ya prefiero no contestar o dejarlos en visto. Y me llueve la carrilla, ¿no? Porque aparte éramos bien cargados. Y me llueve la carrilla y todo, ya nomás me río a veces, como ja, y ya, vamos, a cortar la conversación, porque si me pongo a rebatirles, me voy a llevar una cosa y otra, y me va a salir mi pasado. Y voy a empezar a hablar de la forma en la que usted habla. Entonces, Dios me ha ayudado a empezar a santificarme en esas partes, pero porque ha existido una voluntad. ¿Cuántos no ponemos el alto ante una conversación? ¿Cuántos no ponemos un alto ante una situación que nos era muy común hacer? Y le seguimos. Ya, al cabo, Dios me perdona. Al cabo, abogado tenemos. Sí, compadre, pero échale ganas. O sea, también no lo hagas sabiendo que te va a perdonar.
No sé si les había platicado de un amigo un compañero, un compañero de trabajo, que me decía, oye Rubén, es que me es muy difícil dejar de ver mujeres, me es muy difícil dejar de querer estar con ellas. Y él ya tiene una niña y está junto con su pareja, no es casado. Dice, y por más que quiero, no lo puedo hacer. Y le dije, pues pídeselo a Dios, si ya no está en tus manos, pídeselo a Dios, pero trata de hacerlo, trata de cambiar. Dije, Dios te puede perdonar. Y es que no creo que me perdone. Dije, claro que Dios te puede perdonar lo que haces y lo que vas a hacer. Y dice, uy, no me digas eso. No me digas que me va a perdonar todo lo que voy a hacer porque voy a hacer. Y esa serie, ¿cómo me perdona? Dije, no, tampoco. O sea, tiene que haber un arrepentimiento en tu vida. Tiene que haber algo que tú digas, o sea, no está bien esto. Si se te sale, si de repente hay cosas difíciles de soltar, pues pídele perdón a Dios, pero no lo hagas sabiendo que Dios te va a perdonar. No seas como que, lo voy a seguir haciendo, al cabo de la noche me pongo a orar y le pido perdón a Dios y mañana empezamos de nuevo. Déjame lo hago, al cabo Dios me va a perdonar, el domingo me pongo a cantar con Él. Déjame lo hago, al cabo el domingo es comunión, le pido perdón y estamos otra vez en paz. Déjame lo hago, al cabo me confieso y no hay problema. No. O sea, cuando tú ya actúas por voluntad, cuando haces las cosas por voluntad, ahí ya no estás siendo santificado. Ahí ya no estás buscando santidad en tu vida. Entonces, recuerda, tú escogiste ser hijo de Dios, tú escogiste seguir a Jesús, tú escogiste tenerlo como Señor en tu vida. Entonces, pues aguántate a ser santo. Tienes que santificar tu vida. Por ejemplo, un niño cuando hace travesuras. Hay travesuras que a los niños nos dan muchísima gracia. Y que tú dices, estuvo bien chido y ¿sabes qué tanto y todo? Pero cuando ves lo que pasó, cuando los adultos que tienen mayor raciocinio, ven lo que hiciste y te regañan. Tú, pero es que me la pasé bien chido. Pero estuvo mal, porque pasó esto, te estuviste en riesgo, pasó esto y el otro. Y te quedas así como que, pues bueno. Pero ahí entra la obediencia del niño. Porque a la siguiente que tenga la oportunidad de hacer esa travesura, si no se le corrige y si no existe obediencia en el niño, lo va a volver a hacer. Pero cuando existió una corrección y cuando el niño acepta la corrección y es obediente, aunque le guste, aunque tenga la tentación de volver a hacerlo, se va a abstener. Porque sabe que hay un castigo, porque sabe que no está bien, porque sabe que hay riesgos. Entonces va a encontrar un límite. La va a pensar 2 veces antes de hacerlo o de plano no lo va a hacer. Entonces, en nuestra vida tiene que existir la obediencia. Dice el versículo 14 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Hazlo por obediencia, por ser obediente a Dios, porque Él busca ciertas cosas de ti. Entonces, tú también buscas muchas cosas de Dios, pides muchas cosas de Dios, pero sé obediente a su palabra. Les digo, hay cosas que pues, va a ser difícil no dejarlas a la primera, va a ser difícil no apartarnos de ellas, pero trata de ser obediente. Obediencia como la disciplina, ¿no? Dicen que la disciplina vence a la voluntad. O sea, cuando a veces no tienes ganas de hacer cosas, entra la disciplina y te hace realizar ciertas cosas. Entonces la obediencia debe ser igual. Cuando a veces no quieras hacer ciertas cosas, cuando no quieras seguir la voluntad de Dios, entra en obediencia y te va a hacer llevar la voluntad de Dios a cabo. Y vemos otro ejemplo, ¿no? Cuando un joven se va de fiesta y empiezan excesos, de todo tipo los excesos. Pues los papás lo pueden regañar, ¿no? O sea, ¿por qué vienes en ese estado? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Qué hiciste? Ten cuidado, no sabes lo que haces, no sabes a dónde te pudo haber llevado. Lo vemos, el caso muy sonado últimamente de la mujer que desapareció en Nuevo León. Bueno, que la encontraban ya. Pero no voy a entrar en polémica porque hay muchas cosas que dicen, pues, aunque estuviera en ese estado, no hay por qué le hagan eso, y es totalmente cierto. Pero su vida de excesos, su vida fuera del camino de Dios, su vida en ese tipo de ambientes, la llevó a perder la vida muy joven. A que muy joven, si Dios tenía un propósito para ella, se acabó.
Y no se va a ir al cielo a descansar, y no se va a ir al cielo a estar en paz, porque su vida no fue según las enseñanzas de Dios. Entonces, muchas veces este tipo de cosas, los excesos, los padres te pueden regañar y decir que no está bien. Y si no hay obediencia en los jóvenes, que muchas veces no la hay, es una etapa de rebeldía, es una etapa en la de que si me lo dices más lo voy a hacer, me escapo y hago. ¿Y qué hacemos los papás? Pues terminamos cediendo a veces, ¿no? Está bien, hazlo, nomás avísame. Hazlo, no pasa nada, pero quiero estar al pendiente. Pero si no hay obediencia en él, lo va a volver a hacer. A pesar de que está mal, a pesar de los resultados al día siguiente, porque el día siguiente, después de una noche de excesos, es un día de tormento. Empiezan dolores en el cuerpo, empiezan malestares, pero aún así lo vuelven a hacer. Muchas veces yo pues lo dije y muchos de mis amigos le decían, no, ya no lo vuelvo a hacer. No, ahora sí fue la última, hombre. A veces hasta sentías que te ibas y todo, sentías escalofríos bien duros y todo, y decían, no, ya estuvo bueno. Y a veces ese mismo día en la tarde ya andabas otra vez en el cotorreo haciendo las mismas cosas que te llevaron a ese estado. Entonces digo, no aprendes. ¿Por qué? Porque el momento que vives es un momento de satisfacción. Y buscas ese momento de satisfacción de 2, 3, 4 horas. Cuando, ¿qué tanto puedes estar dejando? ¿Qué tanto estás afectando tu cuerpo? ¿Qué tanto te estás separando de Dios por un momento pequeño de satisfacción? Le digo, son horas, pueden ser inclusive a veces minutos, porque he conocido personas que en menos de una hora pierden conciencia. Entonces son pequeños tiempos que estás dejando ir una presencia eterna ante Dios por pequeños momentos de satisfacción. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar en santificación y en obediencia. O sea, si se te es difícil dejarlo, si tú dices, es que no importa, quiero volver a lo mismo, me gusta, disfruto y todo, pues ponte bien a cuentas con Dios, o que Dios te haga entender que realmente no es bueno para ti. Entra en obediencia, pídele a Dios, pero tienes que pedirle a Dios que te dé voluntad, que te dé obediencia, que te haga entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque a veces inclusive hasta leyendo la Biblia dices, no, pero es que yo lo entiendo de otra forma, es que yo puedo ver que no, aquí sí, Dios, un poquito, hombre, no, si nos deja, si deja hacer eso. Mira, aquí dice que sí se puede, dice que puedes tomar vino, aquí dice que puedes hacer lo otro, aquí dice, mira, es más, Salomón tuvo muchas mujeres, David tuvo muchas mujeres, se puede, la Biblia lo dice, es más, David y Jonatán, ellos eran novios, de seguro tenían un amor ahí. Entonces, no pasa nada, la Biblia lo dice, y si lo dice ahí, pues nunca. Pero a veces leemos textos fuera de contexto, o leemos a conveniencia. La verdad, muchas veces lees a conveniencia y entiendes lo que tú quieres entender, aunque a veces sea súper claro lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando empecemos a leer, leamos con querer entender, con querer ver, Dios, ¿qué buscas de mí? Si lees la Biblia por disciplina, pues está bien, pero léela buscando respuestas de Dios en tu vida. Tú oras con Dios y a veces hay personas que lo escuchan, pero hay personas que posiblemente no lo escuchen. Dicen, Dios, es que háblame, respóndeme, contéstame, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué quieres que esto? Pues ponte a leer, pero con esa inquietud de encontrar respuestas en la Biblia. A ver, Dios, te he pedido que me hables y que me digas qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Hoy nos sentamos y hoy me vas a responder. Y empiezas a leer y empiezas a encontrar respuestas en tu vida. Y Dios empieza a hablar y te empieza a dar entendimiento de lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Y qué es lo que busca Él para que seas santificado. Sed santos porque yo soy santo. Somos hijos de un santo. Pertenecemos a alguien santo, pertenecemos a alguien apartado. Entonces necesitamos ser apartados para Dios. Porque, y aquí en este primer capítulo que leímos, vienen muchas partes que me llamaron la atención. Que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Sed sobrios y esperad por completo la gracia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y en el 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántas veces no decimos, gracias Dios porque me rescataste de donde estaba? Gracias Dios porque me sacaste de ese lugar. Pero si tú estás tan convencido de que te sacó de un lugar malo, de que te llevaba a hacer cosas malas, porque a veces quieres como que, pues nomás tantito, al cabo ya, mira, ya pasé por eso, ya Dios me limpió, ya Dios me dio entendimiento, pues déjame acercar un poquito más, al cabo ya sé hasta dónde es mi límite. Al cabo ya sé que hasta aquí puedo llegar sin ofender a Dios. Al cabo ya sé que hasta aquí, Dios lo ve bien. Pero ¿qué tan fuerte está tu espíritu? ¿O por qué le buscas simplemente? ¿Por qué buscas el acercarte al lugar de donde Dios te rescató? Dios te limpió, Dios te purificó, Dios ya dio su vida por ti. ¿Y por qué a veces buscas regresar a donde Dios te rescató? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. En la Nueva Versión Internacional dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus padres, de sus antepasados. Y si el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino que se pagó con la preciosa sangre de Cristo. Entonces imagínate qué tanto estás menospreciando el sacrificio que Jesús hizo por ti, lo que sufrió, todos los golpes, todas las heridas, toda la humillación que sufrió Jesús, la menosprecias por un segundo, por unos momentos de satisfacción. Pues al cabo ya lo golpearon, al cabo ya lo azotaron, al cabo ya pasó por todo, pues qué maldad, otro tantito. No, respeta lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Respeta ese sacrificio, respeta todo lo que ha hecho. Quiero leer nuevamente el versículo 13, pero en la Nueva Versión Internacional. Dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Dispongan a actuar con inteligencia. Seamos inteligentes. Seamos inteligentes a la hora de hablar, a la hora de poner nuestra vista en algún lado, a la hora de empezar a oír nuestra forma de actuar. Seamos inteligentes y tengamos dominio propio. El dominio propio, si te lo pides a Dios, te puede llevar a muchísimas cosas. La falta de dominio propio ha hecho personas enfermarse, ha hecho personas romper relaciones, ha hecho alejarse de la vida de Dios. Entonces, la falta de dominio propio te puede llevar a muchos lugares que tú no quieres estar. Busca el dominio propio en tu vida. En el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Versículo 23, siendo renacidos. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, Dios te llama a ser santo. Sé inteligente en la forma de actuar. Ten dominio propio. Pon tu esperanza en Jesús. Como hijo obediente, no te conformes a los deseos que tienes, sino trata de caminar por obediencia. Tú sabes que fuiste rescatado de tu manera pasada de vivir y sabes cuál fue el precio de ese rescate. Y una vez que fuiste rescatado, te purificaron tu alma por la obediencia a la verdad, porque tú reconociste la verdad, sabes qué es lo que hay, sabes cuál es el evangelio, sabes qué es lo que Jesús vino a predicar. Y lo reconociste y lo aceptaste. Entonces solamente hay que ser obedientes a eso. Fuimos renacidos.
La mayoría de los que estamos aquí nos hemos bautizado y hemos sido renacidos. Simbólicamente el bautismo, dejas el hombre atrás, el viejo hombre abajo y renaces. Entonces hemos sido renacidos la mayoría de los que estamos aquí. Si no te has bautizado, te invito a entregar tu vida por completo a Dios y a buscar ese bautismo. Pero hemos sido renacidos. ¿Y qué es lo que busca Dios? Que desechemos toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Por lo tanto, en la nueva versión internacional dice, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, que tanto hablamos de los demás. A veces tú puedes decir, no, yo me porto bien, yo no tomo, yo no fumo, no digo groserías, no ando con mujeres, no hago esto, no hago lo otro, no mato, no robo, no esto. Pero a veces, ¿qué tanto engaño hablas? ¿Qué tanta hipocresía hay en tu vida? ¿Qué tantas envidias? Porque no hay envidia buena, envidia es envidia. ¿Qué tantas envidias hay en tu vida? ¿Qué tantas calumnias hay en tu corazón y que salen por tu boca? No es simplemente santificarnos o apartarnos de lo que tú crees que es fuerte. Recordemos, pecado es pecado. Es apartarte de todo lo que Dios busca en tu vida, que te apartes. Cada vez que lo hagas más, vas a sentir una conexión más fuerte con Dios. Y vas a estar más seguro de lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo que te va a entregar después de la muerte. Pero hazlo con voluntad. Trata de no volver a caer en lo mismo. No lo hagas sabiendo que Dios te perdona siempre, sino que trata realmente de tener un arrepentimiento en tu vida y un cambio, que Dios es el que busca que tú hagas, que Dios es el que busca que tú cambies. Entonces yo te invito esta tarde a que, de seguro ahorita mientras yo estaba hablando, tú te pusiste a pensar en muchas cosas que se te ha hecho difícil dejar, porque tú dices, no he podido, no puedo, lo sigo intentando, o a veces ya no es tan común en tu vida. Y creo que en esta tarde tú pudiste a lo mejor entender un poco más de cosas de lo que Dios está hablando y quiere apartarte. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No venimos al mundo a pasar desapercibido. No venimos al mundo como dice el ciclo de la vida, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. No veniste a eso. Veniste a un propósito que Dios tiene para tu vida. Y a veces por alejarnos de Dios, por tomar nuestras propias decisiones, ese propósito que Dios tiene en ti no puede ser completado. No sabes tu vida a quién puede edificar o a quién puede hacer tropezar. Qué triste, qué difícil y qué cuentota nos vamos a echar al hombro si nuestra vida es de tropiezo para alguien. Si tus acciones, imagínate que alguien, Dios esté hablando su vida, Dios esté diciendo, ven, yo soy el bueno, vente para acá, yo quiero cosas para ti, todo, y conozca que tú eres cristiano, y de repente actúes de una forma y diga, no, mejor no. Y todo lo que Dios había obrado en su vida, en un momento se puede acabar. ¿Por qué? Porque vio el ejemplo de un cristiano, vio el ejemplo de un hijo de Dios. Y luego de repente, no hombre, y eso que es cristiano, no hombre, y se la vive en la iglesia. Fíjate, y luego me había dicho que me invitaba a su iglesia, no, ¿para qué?
Entonces, por eso Dios busca santificarnos, porque no sabes con quién estás hablando, no sabes quién es la persona que tienes enfrente y qué Dios busca hacer en su vida, cómo la va a usar. Y a veces por tus acciones el propósito se puede acabar y el que sale ganón es el otro, porque todo lo que Dios quería hacer con él o contigo se puede acabar. Entonces, seamos muy conscientes de lo que hacemos, seamos inteligentes en nuestra forma de actuar y tengamos un excelente dominio propio. Dominio propio es en todas las áreas. Creo que una vez me preguntaban, oye, ¿fumar es malo? Digo, pues la Biblia no dice que fumar es malo, pero pues, afectas tu cuerpo y tu cuerpo es templo de Dios, entonces tienes que cuidar tu cuerpo y aparte se te lleva a otras adicciones. Dice, ok, entonces si tienes que cuidar tu templo, ¿por qué te la vives comiendo comida en la calle? Te quedas como, pues es cierto, ¿no? ¿Por qué no te alimentas de una forma que tu cuerpo esté saludable? ¿Por qué no comes de una forma en la cual puedas dar gloria a Dios a través de tu forma de alimentarte, a través de cómo cuidas tu templo? Entonces el dominio propio entra en muchos lados. A veces por falta de dominio propio no podemos seguir un régimen alimenticio, o no podemos cuidarnos, o no podemos hacer ejercicio. Entonces el dominio propio nos lleva a muchísimas cosas. Que Dios quiere que nos santifiquemos, que estemos ante Él, que busquemos siempre regresar, que busquemos siempre estar en regla con Él, que busquemos siempre estar conforme a su voluntad y confesados, siempre santificados con Él. Entonces, te invito esta mañana, tarde ya, a ponerse de pie, vamos a orar.